Todo pasó tan rápido, ¿no? Sí, los recuerdos, las nuevas experiencias, las nuevas personas e interacciones con el alrededor. Ya no somos los mismos. ¿Recuerdas a ese niño que salió de aquella escuela? Que bendita vida que lo llevó a ser quien es. Ya no toman decisiones por él, pues la timidez se fue lentamente. Ese niño ya no está presente. Aprendió a valorar el dinero, aprendió a identificar cuándo lo quieren y cuándo no. Sobre todo aprendió cuál era el momento indicado para tener el control de sí mismo. Los errores, fíjate que son lo más preciado de la vida. Sí, la pasas mal, sí, nunca son disfrutables, pero aprendes de ello. Y una persona tiende a equivocarse muchas veces en su vida para ser la gran persona que es en el presente. Todo lo que hace bien una persona fue gracias a que se perfeccionó por errores del pasado. En fin, ¿quieres tomar algo? Claro, mientras te encargas de la chamba. Sí, ¿no? Gracias, ya se habían tardado. Crónicas de una vida por Alonso HJ. Capítulo 1. Encierro. Volver de nuevo a esa jaula donde creció, donde exploró, donde se entretuvo, donde lloró, donde pensó y donde tomó decisiones que lo harían quien es actualmente no iba a ser fácil. En un comienzo, todo se tomó como una broma. ¿Pandemia? Esas son mamadas. ¿Cómo va a haber una pandemia? Exclamaba mientras los minutos se volvían horas y las horas, momentos de soledad con su subconsciente, quien lo atormentaba noche con noche en aquel encierro, en el que la incertidumbre era la dominante. Barcos por detenidos por sospecha de un portador con COVID. Europa cierra centros de conglomeración pública para evitar contagios. Eran los titulares que acechaban a la normalidad tal y como la conocemos, Madres, creo que esto ya va en serio. expresó mientras sostenía aquel aparato que sería su compañero. Dos viejos amigos, del que por más que quisiera, era la única realidad que tendría, una fría y virtual realidad, pues el miedo y la incertidumbre eran los reyes de la actualidad, las calles vacías, los negocios cerrando, las escuelas, centros comerciales, parques y avenidas principales totalmente solas. Y esas solo serían las primeras caras del horror que estaba por ocurrir. Pasaron los días, y mientras él estaba en clase, alguien tocó la puerta. ¿Los molesto? Vinieron unos médicos para ver si ninguno presenta síntomas del coronavirus. Salieron todos en orden, y con una gran tranquilidad procedieron a hacerse pruebas de temperatura. Y todo estaba físicamente bien, pero no mentalmente, porque eso significaba que estaba por ponerse más grave. Pues él sabía que los médicos solo llegaban a instituciones porque les habían pagado por desparasitaciones simples y sin muchas preocupaciones, pero nunca para checar que ninguno tuviera síntomas de una nueva enfermedad. Era algo nuevo y fuera de lugar. No le dio más importancia, pues al ver que todo estaba bien, no había razón para caer en estrés. Más días pasaron y en pleno puente, el director dio la orden de que no regresarían a las instalaciones hasta que la situación pudiera calmarse. No había problema, pues un puente largo no le hacía daño a nadie, y menos a un nuevo universitario que estaba por presentar los primeros síntomas de estrés. Todos se despidieron aquel día, se vieron juntos en ese edificio, odiado por algunos, amado por otros, pues quienes agradecían aquel frío y calidez del lugar. En él, cada día experiencia nueva llegaría a sus vidas, a pesar de tener acciones que repetían, como caminar mucho de punto A hacia punto B, subir esas escaleras que parecían interminables, pues el agotamiento y la altura marcaban un reto, como si al llegar una medalla por el logro estuviera esperándolos. Entrar a esos salones fríos y con bancas rígidas hechas de madera,
que a las 2 horas empezaban a ser incómodas, llenas de paredes que aparentaban ser blancas como la nieve, pero que la misma altura y humedad del lugar se encargó de que no sea así. Cada día era diferente, y el ambiente así lo demandaba. Ningún día era igual al otro. Y así es como ese encierro de un fin de semana largo se volvió eterno. Pasaban los días, semanas, y las clases volvieron. Pero no en aquellos salones, sino en una casa, donde todo era confuso. Y ese compañero frío y digital, más que un compañero, parecía un verdugo personalizado. Un verdugo del que no podías huir, pues la única comunicación era por medio de él. Todos los días llegaban noticias. Como si fuera poco, ese virus no era el único problema, pues se nos olvidó que antes de guardarnos en el lugar que solíamos llamar hogar, luchábamos por desigualdades que teníamos como sociedad, pues aún con una pandemia mundial declarada, se hicieron presentes y llegaron a atormentar todo aquel que lo leyera, como si el mundo hubiera colapsado de un día para otro. Nada estaba bien. No solo era aquel joven, sino toda una generación estudiantil que tenía problemas familiares, inseguridades, y regresar a aquel lugar donde dormían, comían y solían estudiar se convirtió en su todo. Ahí hablaban con sus amigos que solían frecuentar mientras las señales de internet cortaban la transmisión de su voz, que se entorpecían las mejores partes. Ahí tomaban clases, clases que se volvían repetitivas y aburridas, pues no podíamos vernos unos a los otros. No podíamos saber cómo estábamos. No había charlas a escondidas antes de que los profesores llegaran. Solo había silencio, micrófonos y cámaras prendidas. Y eso, si bien les iba. Estas ocultaban nuestra parte más humana. Todo se resumía a un Sí, profesor. No, profesor. Está silenciado, no te escuchamos. Profe, mi compañero no tiene internet. palabras secas y sin emoción alguna. Esta vida nadie la pidió, y sin excepción nos comió a todos y a cada uno de nosotros. Lo peor fue cuando empezamos a colapsar, pues el humano nunca hubiera sobrevivido de no ser por los seres realmente sociales que somos. Necesitamos de afectos, necesitamos de otros seres humanos para poder subsistir. No somos nada sin nuestros amigos cerca, más que seres indefensos frente a un ambiente cambiante y que nunca perdona ni pide piedad. El colapso de aquel joven empezó cuando las noticias, los problemas de internet, la incertidumbre de cuándo volverían a ver esa bonita comunidad, se volvían recurrentes con los meses. Él sabía que volver a esa vida sedentaria, que lo hacía quedarse en su casa, sería una batalla, pues 2 años antes pasó en el mismo lugar batallas similares, batallas que terminaban con un llanto, tras caer con un estrés profundo que lo arropaban y lo hacían dormir como un niño. Esas batallas de las que pudo salir con vida, pues muchas veces se preguntó el por qué seguía aquí y por qué nació. Y solo pudo salir triunfante de eso, saliendo y explorando, descubriendo todo lo que el mundo tenía enfrente. Y no solo convivió, sino también vio y se puso en los zapatos de la gente trabajadora, pues esta vez trabajar era complicado. Los puestos no eran solicitados y los pagos más bajos que alguna vez consideró como aceptables no había. Solo quedaba una opción para poder sobrevivir a aquel encierro sin fin, y este era anhelar el futuro, donde todo vuelve, las oportunidades infinitas que tenía cada día, se topaba con gente nueva, de la cual aprendía algo, donde no existe un virus, ni un internet mediocre que corte y frustre las comunicaciones entre amigos, donde haya interacción física y salir de las clases sea verdaderamente salir y ver el mundo inmenso de oportunidades y que no solo sea un botón que al apretarlo te desconecte en un mundo virtual, solitario, del que parecía no tener fin.